Mano Eduardo, bienvenido. Dios le bendiga, hermano Eliseo, Dios le bendiga, hermanos de Tunja Tercera. Gracias por la oportunidad de estar esta noche aquí con ustedes de manera especial. Gracias por esa invitación. Hemos tenido una semana un poco difícil, pero con la bendición del Señor. Creo que Dios ha sido, en medio de estas circunstancias, aún hasta dolorosas, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y está con nosotros dándonos las fuerzas y el ánimo para seguir adelante en el nombre de Jesús. Lo importante aquí es entender que Cristo es nuestro Dios, Él es el Señor de nuestra vida y gracias a Dios por la vida que hoy tenemos y podemos disfrutar de manera especial. Mi hermano Licen, una bendición de estar esta noche aquí con ustedes, de verdad, acompañándolos en esta semana de la familia y hemos orado para que Dios nos hable de manera especial. Seguramente que en mí ya lo ha hecho Dios en esta semana preparando el sermón. Y quiero decirle, hermano Lice, que con el texto que usted abrió, Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5 es el centro de lo que vamos a tratar esta noche. O sea, que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan esta noche en medio de nuestras vidas. Entonces, esperamos que sea Dios el que nos hable de manera especial y bueno, entonces comencemos. Yo titulé, no sé si ustedes ya ven ahí, el tema de qué familia soy, ¿sí? Así lo titulé yo, de Amén. qué familia soy. Y quiero hacer un recorrido, antes de arrancar, quiero que hagamos un recorrido por el Antiguo Testamento, miremos un sinnúmero de familias y encontremos en medio de ese recorrido algunos de los problemas en los que se vieron embarcados esas familias, ¿sí? Muchas de esas familias se vieron embarcadas en unas circunstancias que fueron muy dolorosas y que trajeron consecuencias a futuro, no solamente para los que estaban en su momento, sino también para los que viven a futuro. Entonces vamos a tomar un texto para iniciar en esta hora, Génesis capítulo 2, verso 21 al 23. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, 21 al 23. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, ábrala para que todos podamos compartir la palabra del Señor y podamos tener entonces el momento para poder aprender de esta palabra que nos va a ayudar a salir adelante en los conceptos de manera especial. Amén. ¿Listos? ¿Todos listos? Voy a poner aquí mi... Dice, entonces Dios el Señor, voy a leerlo en la nueva versión internacional, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida y de la costilla que había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue sacada. Entonces, lo primero que vamos a tomar esta noche es ese principio de familia. La familia se origina entonces con un principio muy inteligente. Dios establece que la familia debe tener y estar constituida por un hombre y una mujer. Ese es uno de los principios invariables que nos enseña la palabra. Un principio que nos va a dar el derrotero para que de ahí en adelante se siga de esa manera. Una familia o un matrimonio no se compone ni de dos hombres ni de dos mujeres, sino de un hombre y una mujer. El hombre formado del polvo, la mujer formada de la costilla de Adán. Entonces él por eso dice de manera especial, ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En la Reina Valera dice, será llamada varona. Y entonces hay una circunstancia muy bonita donde Adán entonces ve de manera especial a su esposa, ¿no? Ve de manera especial
se dice, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ya cuando vienen los conflictos, ¿cierto? Y ellos salen del Edén por haber desobedecido al Señor, porque cometieron eso, una desobediencia. Y esa desobediencia los llevó a salir, porque ellos determinaron un día, ellos, la pareja esta determinó no tener más la cobertura del Señor. Ellos quisieron hacer las cosas como ellos les gustaba, y en esa rebeldía, le llamo yo, en esa rebeldía que tuvieron, determinaron y quisieron casi que enseñarle a Dios qué era lo bueno y qué era lo malo. Y eso entonces les quitó la posibilidad de seguir viviendo delante de la presencia de Dios, y no solamente salieron del Edén, sino que perdieron esa espiritualidad, ¿cierto? En medio de esa circunstancia donde ellos salen del Edén, nacen dos hijos, ¿cierto? Todos conocemos a Caín y Abel, los dos primeros hijos de esta pareja. Pero entonces encontramos esas primeras circunstancias, esos primeros rasgos de una familia que comienza a vivir primero en esa desobediencia, donde se notan esos primeros rasgos de lo que trae el pecado, de lo que trae la connotación de vida de una familia que nació dentro de una circunstancia precisa y preciosa, como estar viviendo delante de la presencia de Dios, tener en medio de su vida todas las cosas, o tener organizado todo, bien planificado todo en la vida, pero que de un momento a otro se desestabiliza por la falta de unidad, de comprensión, casi que de manejo, donde el hombre entonces parece que descuida a su esposa, la deja mucho tiempo sola, no sé, parece que eso viviera. Y la mujer entonces comienza a tener conversaciones con, con esta serpiente que no le trajo ninguno de los beneficios ni de las circunstancias que debería llevar. Eso hace que, pues como estaba diciendo, la primera pareja entonces desobedezca a Dios, un principio muy importante en la vida, desobedecer a Dios, y esa desobediencia pues trajo sus consecuencias. Vemos entonces que entonces Caín golpea a su hermano y lo mata, el primer homicidio sobre la tierra. Su hermano Caín entonces se vuelve el precursor de esa primera enemistad entre familia. Tremendo eso, ¿no? Donde desde allí, de los orígenes, se ve como por el pecado, por todas esas cosas que comienza a hacer el hombre de vivir de manera desordenada, cómo acarrean circunstancias para la vida de las personas. Pero en eso no me quiero detener mucho. Quiero que avancemos de manera particular. Nace un tercer hijo, ¿cierto? Que se llamó Seth. Todos sabemos de ese muchacho, que fue el que trajo una generación distinta, una gente diferente, una gente que traía una línea de vida y de comportamiento distinta, muy diferente a la que trajo Caín. Y quisiera ver eso, ¿no? Quisiera que esta noche pudiéramos ver lo que les decía, ese recorrido sencillo. Entonces vemos las generaciones de Seth, hombres que cuando usted los ve y los estudia en la palabra y en otros libros encontrará que son unos hombres que no que nunca se equivocaron, pero que trataron de llevar una vida ajustada, ¿cierto? Una vida distinta, con unos principios, con unos valores de su época, ¿cierto? Y dice que entonces él vino, de ahí vino estas generaciones como la de Nos, ¿cierto? Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, el conocido entre nosotros, uno de los conocidos entre nosotros de los demás, a veces no los leemos, no los escuchamos mucho, escuchamos de Enoch y encontramos que Enoch lo podemos deducir en una sola palabra: caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿cierto? En muchos años de mi vida espiritual, cuando hablaban de Enoch, a mí me parecía muy particular esta historia, y decían que pues ese hombre caminar con Dios
y como lo mostraban de perfecto y como tan claro, yo decía, Señor, ¿cómo se puede vivir así? Y cuando estaba estudiando, encontré que una de las primeras frases que aprendí estando estudiando un poquito hebreo, es que Enos viene de una palabra hebrea, Enos, que significa débil, el que no puede caminar solo y el que necesita ayuda. Entonces comprendí entonces que para ser grande delante de Dios, lo único que uno necesita es decirle, Dios, yo no puedo solo, necesito de tu ayuda, necesito de tu bendición. Y por eso uno entiende entonces cómo el apóstol Pablo termina diciendo, diga al débil, fuerte soy. Porque entonces es allí donde entendemos esa característica, que esto no se trata de nuestra habilidad, ni de nuestro talento, ni de nuestra capacidad, sino que dependemos todos nosotros de la preciosa presencia de Dios. Y creo que una de las cosas que nos da este personaje a nosotros hoy, que nos enseña, es que nuestra humanidad es débil. Nosotros los seres humanos por naturaleza somos débiles, pero tenemos al Señor, quien es el que nos fortalece y su gloria se manifiesta en nosotros y por eso salimos adelante. Enoc entonces caminó con Dios diciendo, Señor, como yo soy débil, dame tu mano, y caminó Dios con Enoc y Dios se lo llevó. Creo que eso es lo que necesitamos también aprender de eso, ¿no? Que nosotros, los débiles, debemos tomarnos de la mano del Señor y seguir hacia adelante en esta hermosa carrera que Dios nos ha dejado. Matusalén, el hombre que tiene el récord de los Guinness Records, el hombre que más ha vivido sobre la faz de la tierra, parece que nadie le va a quitar ese Guinness Records. Lamed, y llegamos hasta Noé, un hombre que también conocemos dentro de su cultura, dentro de su época, un hombre de una familia, y este hombre tiene una particularidad. En medio de la naturaleza donde él vivía, donde cada hombre tenía muchos hijos y muchas hijas, Noé solamente tiene 3 hijos, ¿no? Pero él es un hombre justo en medio de una nación difícil, en medio de un pueblo totalmente destruido por el pecado, en medio de un pueblo totalmente acabado, injusto, rebelde, y cuando usted nota corrupto, muy parecido a lo que está sucediendo hoy en medio de nuestra nación, en medio de nuestro mundo, en medio de las cosas que hacemos. Y entonces de este Noé, ¿sí? De este señor Noé, que tiene una particularidad, ¿cierto? Cuando ya se instala en el arca y comienza a vivir casi 367 días en el arca, es más o menos 1 año y 2 días. Allí entonces hubieron 3 hijos, Sem, usted lo conoce, Can y Jafet, ¿cierto? Que fueron esos 3 hijos, y con esos 3 muchachos, juntamente con Noé, se inicia ese nuevo proceso, porque como todos nosotros sabemos, la tierra entonces fue destruida, el ser viviente también, de lo que se conoce de esa cultura y de todo este tiempo, y se comienza entonces una nueva repoblación a partir de estos hijos de Noé. Entonces nosotros ahora somos descendientes de alguno de estos 3, ya sea de Sem, de Can o de Jafet. Ellos entonces también tienen hijos y ahora los vamos a ver, pero lo que yo quiero resaltar en esta noche es la importancia de como hijo o como parte de una familia, uno tiene que entonces comenzar a respetar y a tener unos valores frente a los padres y los padres frente a los hijos, las esposas también, y comenzar a mirar el desarrollo de esa actitud de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. De estos 3 muchachos, ¿cierto? Vamos a mirar la familia de Jafet. Jafet tuvo 7 hijos. Y mire que entonces usted va a mirar y aquí usted va a escuchar personajes que solamente se mencionan o en el libro de Apocalipsis o en los libros
de Ezequiel, esos libros apocalípticos de Daniel. Jafet tuvo a Gomer, ¿cierto? A Magog, a Madei, a Javán, a Tubal, a Metzat y a Tiras. De ahí los conocidos son Gomer, Magog y de pronto Tubal, ¿cierto? Gomer tuvo 3 hijos. Ahí están los nombres: Askenaz, Rifá, Tolgoma. Javán tuvo 4 hijos: Elisa, Tarsis, Kitín y Donanín. Ahorita me dirán algunos hermanos, ¿y para qué todos esos nombres? Yo lo que quiero es, como le estaba diciendo a su pastor hace unos días cuando lo llamé, hacer un recorrido y mostrar algunas cosas que me parecieron interesantes, porque cómo fueron los principios, las cosas de cómo se organizaron las familias y cómo las familias tenían unas costumbres, pero también cómo una mala organización, un desorden puede crear la ruina para una familia, ¿cierto? Jafet no tiene como ni parte, es como ese muchacho y esta familia que ni se mete ni para un lado ni para otro, ¿sí? Si estuviéramos hablando de una película, estos serían los extras, ¿sí? Pero vamos a mirar entonces al protagonista y al antagonista en esta película, que a veces se parece mucho al suceso que tenemos día a día en medio de nuestras familias, ¿sí? Aquí viene entonces Can, este personaje que es uno de los hijos de Noé. Entonces, ustedes conocen la historia de, de lo que sucedió en Génesis capítulo 9, cuando Noé, después de 360 y muchos días metido en el arca, encerrado con animales y con la esposa, tuvo una cuarentena muy larga, parecida casi que a la que nos va a tocar a nosotros, una cuarentena de un año parece ser. Imagínense que cuando él sale de esta cuarentena, de ese tiempo de estar encerrado allá con animales solamente y con los hijos y la esposa, y sale, él comienza a producir y a sembrar, y dice que el hombre se emborrachó. Noé se emborrachó, imagínese ese hombre emborrachado, ¿cierto? Se pegó su borrachera, y dicen por ahí que cuando el hombre está borracho comienza a hacer locuras, ¿no? Por ahí la Biblia nos relata que entonces parece que se quitó la ropa, estuvo por ahí, y dice la historia que su hijo Can, ¿cierto? Se burló, lo ridiculizó, que le hizo bullying y un sinnúmero de cosas. Y dice la Biblia que entonces Noé maldijo a su hijo Can, ¿cierto? Pero no solamente maldijo a su hijo Can, sino que maldijo a uno de sus hijos o a uno de sus nietos que está ahí, llamado Canaán, ¿sí? Y yo quiero que entonces nos detengamos ahí un momento para mirar esta historia. Claro, hay otros teólogos que están diciendo, porque entonces alguien diría y alguien pensaría, pastor, o sea que por un error del papá, el muchacho entonces lo vio desnudo y por eso lo maldijo. Hay otros que entonces dicen que fue mucho más que verlo, sino que le agregan un sinnúmero de circunstancias y están por ahí avanzando y parece que pasó algo más. Y por eso entonces Noé maldijo a su hijo Can y a su nieto Canaán, ¿sí? Entonces, a partir de eso, usted se va a dar cuenta que este hombre, este muchacho, esta familia, este nieto y esta familia toda, la familia de Can, se vuelven por así decirlo, como le estaba diciendo, en el antagonista de esta película, pero se vuelven los malos, ¿sí? O sea, mire cómo nace entonces una circunstancia de maldad en medio de una familia y en medio de una circunstancia, porque hay un papá que profirió una palabra sobre su hijo y maldijo a su hijo y maldijo a esa familia de manera, y de manera especial a su nieto Canaán. Entonces, mire de la importancia entonces de que nosotros aprendamos con mucho cuidado, primero que como papás debemos cuidar nuestro testimonio, nuestra vida, de ir a hacer cosas que puedan ocasionarnos cosas y dañarnos y dañar a nuestra familia, y luego entonces tener que de pronto decir cosas que no van a salir
de manera provechosa, claro. De pronto Can, no sé qué mañas tendría, qué circunstancias hubiera podido haber vivido, pero mire la circunstancia de haber hecho las cosas al desorden. Y note usted que entonces, mire de los descendientes de los cuatro hijos que tuvo Can, mire esa descendencia, mire, del primer hijo de Cus, entonces vino Nimrod. Sí, Nimrod, usted sabe quién fue Nimrod. Ese primero que dijo querer establecerse y hacer un lugar que llegara hasta el cielo, y el hombre se creía, mejor dicho, Dios. Y entonces ahí fue cuando vino y se hizo la Torre de Babel y vino toda la circunstancia, y ahí se comenzó un nuevo lenguaje para todas las familias de la tierra. Bueno, mire ese tipo de familias, es decir, comienza una familia desorganizada y miren los procesos, miren las cosas que van ocasionando en la vida, ¿sí? O sea que, y entonces la Biblia no se equivoca al señalar o al decir que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? De ahí la importancia, mi querido hermano, de que cada uno de nosotros, que hoy estamos edificando familia, que hoy tenemos el tiempo para hacerlo, y Dios nos ha dado una oportunidad en esta cuarentena y en este momento donde estamos, de encerrarnos con nuestras familias. Yo creo que es para cambiar algunos conceptos, para volver a algunos principios, algunos valores, algunas cosas que se han perdido. Mucha gente tenía su familia y todos iban a la iglesia, pero se había vuelto más bien una religión, una religiosidad. Algunos hoy que vivían en esa religiosidad, escucha hermano, que es lo más lamentable, algunos que estaban viviendo en esa religiosidad hoy se han apartado porque se volvieron simplemente religiosos. Otros que tienen una vida fundamentada, hoy están más fuertes que nunca, porque esto de las circunstancias y de las luchas y de los problemas, lo que hace al cristiano es fortalecerle, levantarle y seguir hacia adelante, aunque las circunstancias se pongan difíciles. La palma se puede doblar, pero nunca se parte. Y a veces podemos doblarnos, pero cuando termine este tremendo ventarrón, seguro que estaremos de pie. Entonces, mire, Cus, entonces, Nimrod, Resén, Seba, Ávila, Sateca, Ramá, Seba y Dedán. Esos fueron los hijos de Cus, de Misraín. Mire esa lista. Ludín, Anamín, Lejavín, Nastujín, parecen nombres de remedio, ¿no? Pero, ¿cierto? Patrusín, Caturín, Caslujín, y mire de dónde vienen entonces los eternos enemigos del pueblo de Israel. De ahí, de la familia de Can, del hijo de Mirrán, y estos son los filisteos. Mire entonces uno tiene que decir, oiga, mire, ¿de dónde nacieron esos personajes tan terribles, tan llenos de odio, tan llenos de un sinnúmero de cosas? Mire, de una línea de uno de los hijos de Noé, ¿cierto? Por Can, el hijo Misraín, y mire hasta dónde llegaron esos muchachos. Pero mire, de uno de los nietos, perdón, de Can, y uno de los nietos Misraín. Y mire este otro, Fud, perdón, ni Fu ni Fa, ese como que se quedó ahí quietecito, pero mire la lista de este nieto, que se llamó Canaán. Ahí están los sidonios, ¿cierto? Los eteos, ve ahí está Het, los eteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los ciniseos, los arbeos, el semareo y el armateo. Mire, todos ese grupo de personas fueron contra enemigos del pueblo de Israel y estuvieron asentados en un lugar llamado Canaán, a donde había una promesa, una circunstancia que se iba a dar más adelante, pero que Dios sabe cómo están las circunstancias. Pero mire que a partir de esa generación, mire, de esa familia, es que se surgen todos los problemas. De ahí la importancia, hermano, mire, y uno nota que en medio de la familia es una de las cosas que hoy más se da. A veces es el choque entre hermanos, aún hermanos de carne y de sangre, que han sido fundamentados, pero muchos de los problemas hoy que tienen las familias están ahí. Y mire lo que puede crear esa circunstancia. Dios nos llamó
a ser distintos, a ser diferentes, pero es bien importante entonces entender que no solamente se trata con asistir a una iglesia, sino de tener unos principios, unos valores, algunas cosas que nosotros tenemos que aprender a caminar. Y mire que entonces aquí viene el protagonista, ¿cierto? Que es Sem, de esa descendencia. Entonces Sem tuvo 5 hijos, Elán, Atsur, Azfar, Lud y Arán. Arán, que es el último, tuvo 4 hijos, Uz, Hul, Seter y más. No, más no es más, sino que se llamó así más. Le pusieron más, así lo colocaron. Azfar tuvo 2 hijos, uno Sala y otro Eber. Y de Eber entonces hubieron 2 hijos, Peled y Jotán tuvo 9 hijos. No los quise colocar ahí porque pues realmente esos muchachos tampoco, ni fu ni fa, pero por la descendencia de Peled, es a donde el pastor inició hoy leyendo la palabra, y es ahí donde quiero centrar la enseñanza en esta hora. Aparece Reú, Serú, Nacor, y aparece uno de los personajes que ya comenzamos a conocer, porque muchas veces nos han enseñado, nos han dicho, conocemos los nombres, y ese es Taré, ¿cierto? El papá de Abraham, de Nacor y de Harán, ¿sí? ¿Dónde está Taré ubicado? ¿Sí? Taré está ubicado entonces en Ur de los Caldeos, ¿sí? Ahí está Taré, ubicado en Ur de los Caldeos. Y ahí están con sus 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán, ¿cierto? Ur de los Caldeos está en la media luna fértil, ¿cierto? Lo que se llama la Mesopotamia, y que es la región de Ávila. Ahí vivía Taré, en medio de un lugar donde se tenía unas costumbres. Cuando uno lee y está estudiando en un examen que tenía que presentar, comencé a estudiar para mirar quién era, de dónde había salido Abraham. Me encontré con esa primicia de que Abraham sale de ese lugar, pero uno imaginaría unas circunstancias como distintas, pero es un lugar netamente religioso, un lugar de paganismo total, de satanismo, como dicen, al zoco. Y en medio de ese lugar, entonces, sin él conocer, escucha, hermano, sin él conocer que era Dios quien le hablaba, sino que él tenía 800 dioses. Imagínense, 800 dioses. Imagínense a un hombre pero escucha a uno y él piensa que es uno de sus 800 dioses que le dice que debe abandonar su tierra e irse para otro lugar. Él todavía no tiene esa revelación de Dios, aunque siente algo en medio de su vida, pero no tiene esa revelación de Dios, así como a nosotros nos pasó, porque cuando llegamos a la iglesia nosotros no conocíamos al Señor, pero algo nos llamó, algo nos tocó, algo nos apasionó, hasta que Dios se reveló a nuestra vida y entendimos muchas cosas. Abraham, igual que a nosotros le sucede, él siente algún llamado, él siente una circunstancia diferente, pero lo que me llama la atención de Abraham es que en medio de esa religiosidad y en ese paganismo hay un hombre que es capaz de obedecer a Dios aunque no la entienda esas circunstancias. Entonces, a mí me llama la atención eso, porque entonces, ¿qué está sucediendo hoy en nosotros? A mí me preocupa mucho que muchas de las personas que asisten a nuestras reuniones, que van a nuestros cultos, escuchan mucha palabra. Cada semana, cada uno de nosotros los pastores hacemos nuestro mejor esfuerzo. Le decimos a Dios que nos ayude para hablarle y formar a una congregación, ayudarlo a crecer, a desarrollar su vida, tanto espiritual, física, emocional, no solamente para el beneficio de su propia vida, sino para el beneficio de su familia. Pero uno encuentra que hay gente que, a pesar de que Dios cada mañana les habla, a pesar de que cada mañana Dios trata con ellos, nunca están haciendo caso, ¿sí? Y me preocupa eso, y mucho más en este tiempo, ¿cierto? Donde encontramos una generación que lee y sabe mucha Biblia, pero vive muy poco de la Biblia. Entonces,
una de las cosas que yo aprendí cuando estaba estudiando en la universidad, haciendo la carrera, una de las cosas que decían los profesores y me impactó, es que nosotros, y el profesor que más sabía estaba diciendo, lo más importante no es cuánto sabes, sino cuánto vives, ¿sí? Y eso me impactó mucho porque a veces nosotros creemos tener mucho conocimiento, pero no vivimos. Y desde ahí en adelante comenzamos, o personalmente yo comencé a cambiar el enfoque de más bien no mostrar cuánto uno conoce, sino más bien cuánto tú vives. Porque ese es el verdadero resultado de la vida del conocimiento de Dios. Entonces, tus hijos no necesitan saber que tú sabes toda la Biblia, que sabes todas las doctrinas. Tus hijos, como tu esposa o tu esposo, lo que necesita ver es que tú has cambiado. Tú de verdad has cambiado, has sido transformado. Porque hay gente que se sabe un sinnúmero de textos y un sinnúmero de cosas, pero es una grosería, ¿sí? Entonces se vuelve religioso, entonces vive una vida de hipocresía, una vida que a veces en la iglesia es una, ¿cierto? Y entonces los hijos, la esposa lo ven allá y dice, si mi papá fuera como el que está allá en la plataforma, el que está haciendo las cosas, uy, qué papá tan bonito, ¿cierto? El problema es cuando nos devolvemos para nuestras casas y nos encontramos con nuestras familias, con nuestros hijos. Y entonces uno ve la desilusión de muchos de los hijos y de muchas de las familias porque se encuentran con ese resultado, con un papá o una mamá o unos hijos que no son, aunque vayan a una iglesia. Eh, a mí me impresiona cómo, porque Taré tuvo que haber sido tocado y ahorita lo vamos a ver, Taré siente el llamado también de abandonar el lugar y es Taré el que toma la iniciativa, pero es en Abraham donde se va a cumplir ese proceso, es en Abraham donde se va a cumplir. Y mire la historia. Mire, la tierra de donde salió Abraham es Irak. O sea que Abraham es iraquí, ¿sí? Ese es de donde era Saddam Hussein. Entonces, nosotros que somos descendientes de esa familia, entonces, mi querido Saddam Hussein, ¿cierto? Porque somos mire de dónde viene, a uno le impresiona cuando comienza a ver esa historia así. Abraham era iraquí, ¿sí? Abraham era iraquí y cómo Dios saca a este hombre en medio de esas circunstancias, así como lo hizo con nosotros, nos sacó y nos llevó a tener una nueva nacionalidad, una nueva cédula, ¿cierto? Ya no somos, sino ahora nuestra cédula, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó en esta historia? ¿Cierto? Ahí está Taré, ¿cierto? Abraham, Nacor, Harán. Harán casi que es el hijo preferido de este señor Taré. Ustedes van a notar la historia que este Harán entonces tuvo dos hijas, una llamada Milca y una llamada Isca, y un joven que también conocemos su nombre, llamado Lot, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Harán? Eso no son de una historia. Yo y Abraham. La de Sodoma y Gomorra. Por eso es familiar de Abraham, no es que está hablando de Abraham. Estamos hablando de Abraham, sí. Ya vamos, estamos mostrando la genealogía para explicarle al hermano que está ahí preguntando. Estamos hablando de la genealogía. Taré tuvo 3 hijos, para explicarle al hermano, tal vez se conectó tarde. Y fueron Abraham, Nacor y Harán, ¿cierto? Harán, parece que era el hijo preferido de Taré, parece. Ese muchacho tuvo 2 hijas, una llamada Milca, ahí estamos viendo los nombres. Isca era la otra hija, y Lob, ¿cierto? Ahí está Lob. Entonces, ¿qué sucedió en esa historia? ¿Qué ocurrió? Lo más trágico fue que Harán murió, ¿sí? Y solamente quedaron Abraham y Nacor, ¿sí? Harán murió, y entonces como las familias, esos grupos eran tribales, ¿sí? ¿Qué hacían esos grupos tribales? Reabsorbían a su gente, no los dejaban botados, sino los reabsorbían, los tomaban, y miren lo que pasó. Entonces Nacor, ¿cierto? Tomó a su sobrina Milca como esposa, ¿sí? En ese entonces el tío
tomó a su sobrina como esposa. Entonces Nacor tomó a Milca como esposa y la llevó a su familia, ¿sí? Y Lot se fue con su tío Abraham, ¿sí? Esa fue la circunstancia. Pero ¿cuál era el llamado que Dios le había hecho a Abraham? Uno tiene que entonces aquí entender que hay principios que Dios coloca, ¿cierto? Pero Abraham, y como nosotros, a veces decidimos si los obedecemos o no los obedecemos, ¿sí? Abraham sabía de principio que él no podía llevar a su sobrino, pero como, mire, el grupo tribal, Taré, todo lo que influye en la familia, cómo influye en la familia, y Abraham termina llevándose a Lot. Pero Lot sabía, porque ¿qué decía el llamamiento? Que debería dejar a toda su parentela. Y su parentela entonces es Taré, Lot, toda la familia. Él tenía que salir solamente era con su esposa y sus cosas. Pero mire que entonces el hombre no hace caso. De Isca no se dice nada, no se dice nada. Entonces, mire cómo la familia se transforma, ¿cierto? La familia se transforma y ahora Abraham tiene una responsabilidad que él quiso tomar y se llevó a su sobrino Lot. Entonces, pero ese Lot fue el que a futuro lo llevó a varios problemas en medio de esa relación. Entonces, mire cómo se van formando los problemas, mire cómo se van formando las cosas, mire cómo vamos aprendiendo a dónde surgen cada circunstancia. Entonces, están ubicados, mire, están aquí en la región y ellos tienen que hacer recorridos, ¿sí? A mí me llama la atención que cuando uno estudia eso, ellos tienen que hacer recorridos. Esos recorridos que ellos hacen, ¿cierto? Donde hacen sus paradas técnicas para abastecerse, para... Entonces, cada parada donde ellos iban a detenerse pertenecía a un dios, ¿sí? Como ellos tenían 800 dioses, cada parada técnica donde ellos paraban a reabastecerse era el lugar donde ellos, hasta esa parte cuidaba a Dios. De ahí para arriba, entonces cuidaba a otro Dios. Y así sucesivamente. Mire cómo entonces Abraham, Taré, Abraham y Nacor, ¿cierto? Que Nacor fue el que no quiso abandonar la circunstancia. Fue Taré y Abraham los que salieron, ¿cierto? Taré salió y avanzó, pero mire dónde se quedó Taré. Taré llegó a un lugar al cual le puso como el nombre de su hijo, Harán. Así se llamaba su hijo, Harán, y hasta ahí. Entonces, como que su hijo era algo como eso que nosotros llamamos idolatría, ¿no? Eso que llamamos nosotros idolatría, es como su Dios, es como su todo, ¿no? Y mire que si llegó hasta ahí, y Abraham entonces sale de allá y hace un viaje y llega hasta Canaán, ¿sí? Yo quiero que nosotros miremos esto porque entonces, ¿a dónde llega Canaán? ¿A dónde llega Abraham? Abraham llega a Canaán y ya miramos a qué tipo de gente tenía que enfrentar a Abraham, ¿cierto? Eran los jebuseos, los eteos, todos los feos, ¿cierto? Todos los feos tenía que enfrentarlos él. Y mire que entonces casi que su familia son sus enemigos, ¿sí? Su familia son sus enemigos. Y mire que todos esos descendientes de toda esa gente comienzan a tener una circunstancia, pero es ahí donde, y se cumple la promesa de lo que Dios le había dicho a sus hijos, que, y a Abraham y a todos ellos, por ejemplo, que cuando ellos llegaran, la lucha del pueblo de Israel iba a ser con sus descendientes, con los descendientes de Canaán, por esas tierras, ¿sí? Pero mire que entonces hay una promesa de Dios, eso ya estaba listo, estaba ganado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué le sucede a Abraham? ¿Y qué sucede con todos los que llegaron ahí, como Moisés después? Fue que copiaron las costumbres. Y es ahí donde uno tiene que comenzar a pensar que Dios quiere llevarnos para mejorar y nos pide algunas cosas, ¿sí? Claro, Abraham hizo caso, fue hasta allá, pero no cambió su vida, no cambiaron sus principios, algunas cosas las seguía llevando, seguía siendo mentirosito. ¿Por qué? Porque el hombre dijo que su hermana, que su esposa era la hermana, y bueno, y algunas otras cosas que tenía por ahí, cuando Dios le había dado una promesa, ¿cierto? Que fue donde leyó nuestro pastor.
Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham, ¿cierto? Abraham se llamaba, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a una tierra que te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande, y mire, y te bendeciré. Yo quiero que usted entienda eso, porque usted y yo somos descendientes, somos de la familia de Abraham. Los que hemos recibido a Cristo, somos de esa familia, de ese linaje. Y tenemos unas promesas de Dios, tenemos unas circunstancias para nosotros. Y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Mire que nosotros en este momento lo que tenemos que ser para el mundo es eso, una bendición. Pero muchos de nuestros hermanos hoy están frustrados. Muchas de nuestras familias hoy están destruidas. Muchos están acabados. Y no han entendido para qué Dios los llamó. El viaje de Abraham no fue sencillo. Las circunstancias que tuvo que ir dejando lentamente fue un proceso. Y eso es lo que a Dios le gustan, los procesos. Claro, a nosotros nos gustan más los sucesos, ¿sí? Siempre he enseñado eso, que a nosotros los seres humanos nos gustan más los sucesos. Nos gustan los cultos avivados, pero no vivir una vida perfecta. Porque me gusta el momento, pero no me gusta vivir. Y a Dios le gusta más que tú vivas que un momento. ¿Sí? Entonces, mire, y le dice Dios, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Cierto? Y por medio de ti serán bendecidas, escuche, todas las familias de la tierra. ¿Y qué era lo que señalaba Abraham? Abraham señalaba a Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto? Y de esa familia somos nosotros. Él señalaba a Jesús. Y señalaba a ese Jesús que fue capaz de abandonar, mire, como lo hizo Abraham cuando abandonó Ur y vino a tierra de Canaán a enfrentar a los enemigos, ¿cierto? Para hacer una familia diferente. Jesús descendió de los cielos, ¿cierto? Se manifestó como un ser humano sobre la tierra, se vistió de carne, ¿cierto? Y vino a vivir en un mundo cruel, difícil, a soportar las mismas cosas que usted y yo estamos soportando, hemos soportado, pero Él las enfrentó, ¿cierto? Y las venció, ¿cierto? Y ahora somos entonces la iglesia de Cristo, somos eso, somos los descendientes del Señor, somos eso, somos una nueva familia en Cristo Jesús. Y eso es lo que usted tiene que entender, mi amado hermano. Nosotros somos una nueva familia, con una esperanza que no la tiene el mundo, una esperanza difícil. Yo le estaba diciendo al hermano Liceo que esta semana ha sido violenta para nosotros por muchas cosas, enfermedades y cosas, pero hemos encontrado que el aliciente está en el Señor, que las fuerzas están en Dios, que Dios es el que da lo que tú necesitas y cómo Dios puede hacer las cosas. Entonces, es ahí donde yo quiero invitarlo, hermano, que usted entienda que esto no se puede quedar ahí. Usted tiene que seguir avanzando, que no es el momento de detenerse con su familia. Mire lo que le voy a explicar. Mire lo que dice Génesis 11:31. Por eso le dije que Taré sintió un llamado, ¿cierto? Pero Taré no siguió con el llamado. Mire que, y tomó Taré a Abraham, su hijo, ¿cierto? 11:31 Génesis, y a Lot, hija de Harán, hijo de su hija, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su tío, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Mire, el viejito sintió eso y salió. Dijo, vamos para donde está a ver cómo es la cuestión, y se fue, ¿cierto? Pero vinieron hasta Harán, y mire, note el problema. Se quedaron allí. El problema de muchos es arrancar y no llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Arrancó Taré y se quedó en donde? En Harán. Tal vez por eso, mire, por eso ese nombre le puso el nombre de ese lugar como el de su hijo y dijo, no, yo aquí el sentimiento, mire, tan bonito, le puse el nombre de mi hijo, le puse un sinnúmero de cosas. Oiga, tremendo, ¿no? Y se quedó en esa circunstancia. Y entonces le pasa a muchos que entonces se quedan encerrados y nunca avanzan porque se volvieron religiosos. Y a Taré le pasó eso. En ese lugar se quedó religioso, prisionero. Nadie lo tenía atado, nadie lo tenía prisionero, pero
pero él se quedó prisionero de sus propias circunstancias. ¿Cuántos de los hermanos hoy, con mucho temor lo digo, cuántos de nuestros hermanos hoy están ubicados en Harán? O sea, Dios los ha sacado de ese mundo malo, perverso, desordenado, pero se quedaron establecidos en Harán, ahí en la religión. Son simplemente hombres y mujeres religiosos que saben unos coros, que saben unas alabanzas, que saben unos textos bíblicos, que van al culto ahora, pues que se conectan a las redes y escuchan un culto, pero usted nunca los ve avanzar, nunca los ve ir hacia adelante. Y que ese resultado de lo que tú estás haciendo afecta a tu familia. Mire que Abraham perdió mucho tiempo. Y por eso vamos a entender parte de la historia, porque Abraham se quedó con Taré. ¿Hasta qué día? Hasta que Taré murió. Es decir, si Taré hubiera decidido avanzar, tal vez no se hubiera muerto en Harán, se hubiera muerto de pronto en Canaán. Pero mire que entonces fue ahí, en Harán, donde, y mire, se quedaron allí, todos, hasta Abraham, o sea, con el llamamiento. Y mire cómo nosotros como papás, querido hermano, podemos detener el avance de nuestros hijos espiritual, emocional, física y emocionalmente. Porque nosotros, Dios no nos ha sacado de la mundanalidad para ser religiosos. Dios nos pide algo más. No es yo salí de este lugar y me volví un religioso. Mire que en ese camino, él quedó ubicado en la mitad, ¿cierto? Ahora, no está ni en Ur y no está ni en Canaán, ¿cierto? Ahí lo vemos en el mapa. Se quedó en la mitad. Y entonces eso lo hace uno pensar lo que dice Dios. Tú no eres ni frío ni caliente. Estás ahí en un estado tibio, ¿cierto? Y a Dios no le gusta la tibieza. Si hay un estado que a Dios no le gusta es ese, el de la tibieza. Y hoy hay muchos cristianos así, muchas familias así, que van a una iglesia y algunos se contentan porque cantaron, hasta sirvieron. Yo siempre he enseñado y tengo que decirlo y lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, porque nosotros aprendimos a vivir de una manera religiosa. En mi época, hace 30 y muchos años que yo me convertí, y en mi época me formaron religiosamente. Entonces, yo me formé como un religioso dentro de una iglesia. Y dentro de esa religiosidad, entonces llegué a ser servidor, presidente de jóvenes, pero vivía alejado de Dios. Y vivía en ese estado. Y entonces, y les voy a decir algo, Dios me usaba de una manera bonita. Hasta que un día Dios me dice, orando y mirando las circunstancias, Dios me dice, no, yo no te estoy usando por ti, porque tú eres realmente, mejor dicho, yo te uso por aquella gente que te está escuchando, ¿sí? Y entonces tuve un encuentro personal con Dios después de 2 años de bautizado, ¿sí? Porque también me convertí sin convicción, me convertí con el susto, ¿sí? En esa época se predicaba mucho Apocalipsis y entonces la gente le asustaba. Y entonces, y si no se va para la paz y la mocha, y yo realmente no me quería ir para la paz y la mocha, y no entendía el evangelio. Entonces no comprendía muchas cosas. Hasta que tuve ese encuentro personal con Jesús y me di cuenta de que lo torcido que estaba. ¿Sí? Creo que hoy mucha gente también tiene que pararse y decir cuán torcido está. No decírselo al pastor, sino más bien delante del Señor y decir, porque eso afecta, y voy a decir algo, lo que está afectando es tu vida y la vida de tu familia, ¿sí? En ese entonces yo estaba soltero todavía, pero le doy gracias a Dios porque entonces tuve ese encuentro y entonces me encontré con un Cristo que no es religioso y entonces vinieron las experiencias, vinieron los momentos sobrenaturales que en 2 años nunca había experimentado. Pero que el tener este encuentro personal con el Señor y avanzar a donde Dios quiere que avancemos, cumpliendo su propósito, pues eso es lo que Dios quiere. El problema es que muchas personas y muchos papás y mamás, lastimosamente, se han quedado en un estado religioso.
y todo el que se queda en ese estado religioso perderá. Sí, y después van a lamentar. Yo he visto muchas personas en muchos hogares que aparentemente parecen bonitos, pero son solamente apariencias. Son solamente apariencias. Y yo sé qué es eso, porque yo era un hombre de apariencia, ¿cierto? Y hasta que uno se encuentra con el Señor, y mire, el pastor recalcó algo cuando estaba leyendo, dijo que Abraham salió a los 75 años de su casa, ¿cierto? ¿Y a los cuántos años se cumple la promesa? 25 años después, ¿sí? A los 100 años. Entonces, yo a veces he pensado que Abraham demoró esa circunstancia y no fue Dios, más bien Abraham por no haber hecho lo que tenía que hacer, ¿cierto? Él tenía que haberse separado de Lot, sí, pero mire qué es lo que sucede. Tiene que llegar hasta un conflicto. Tiene que llegar hasta un conflicto entre Abraham y Lot para que Abraham a veces entienda que tiene que separarse de su sobrino. Y mire que entonces ese conflicto, ¿cierto? Fue lo que trajo la separación entre Abraham y Lot. ¿Dónde terminó Lot? Si Lot hubiera sido el cristiano que debería haber sido, ¿dónde terminó Lot? ¿Sí? Lot terminó en dónde? ¿Sí? ¿En dónde? Ah, en Sodoma y Gomorra. Allá terminó Lot. Abraham que le tocó el pedazo más difícil, pero si en el pedazo más difícil está Dios con nosotros, mire que comienza a darse entonces ese toque, esa bendición, ese momento, no importa, por eso yo le digo, hermano, no importa el momento que tú estés viviendo, la circunstancia, pero Dios esta noche te está diciendo de qué cosas de pronto como familia tienes que separarte, qué cosas tienes que dejar, ¿cierto? Qué cosas tienes que abandonar, ¿cierto? Mire que la otra cosa es que siempre Abraham presentó a su esposa Sara como hermana. Y puede ser que era medio hermana, era una medio verdad, ¿cierto? Es mi hermana y entonces, claro, él tenía las circunstancias y él pensaba que lo iban a matar porque su esposa era bonita, ¿cierto? Pero mire que entonces cuando él cambia la actitud, escuche, solamente cuando él se separa de Lot y comienza a presentar a su esposa como su esposa, comienzan a venir los cambios, comienzan a venir las circunstancias y la promesa de Dios se cumple, ¿sí? Tenía que dejar personas, tenía que dejar hábitos. Oiga, hermano, yo quiero hacerlo reflexionar en esta noche. ¿Qué cosas tienes que abandonar? ¿A qué personas que no te están haciendo ningún beneficio? ¿Cierto? Que a veces esos que llamas tus amigos, de pronto son los que te están dañando y te están llevando a tu destrucción y a la destrucción de tu familia. O aquellos hábitos que has tomado que no te están dejando avanzar de manera especial, pero que Dios planeó una semana, ¿cierto? Una semana donde van a venir unos predicadores que van a decir el pensamiento que Él tiene para la iglesia de Tunja la Tercera y decirle, mira, hay que hacer estas cosas, ¿sí? Porque lo que tú siembres, eso recogerás. Lo que tú hagas, eso vas a recibir. Entonces, si hoy no hay esos cambios, esas circunstancias, y Dios te está diciendo, mira lo que dice este texto, me gusta lo que dice Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Un principio, eso que se quedó atrás, déjelo atrás. Porque mire lo que dice Dios, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este es el Dios que en medio de la crisis es el que va a abrirnos el camino, el que va a abrirnos la senda y el que va a abrirnos entonces y nos va a dar ríos en medio del desierto y de la soledad. Este es el Dios, pero para que eso suceda, ¿qué hay que hacer? Seguir recordándonos de las circunstancias de atrás, de la vida pasada, que algunos dicen, ay hermano, es que yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. No, hermano, ¿sí? Sigamos. Filipenses 4:13. Es un texto preferido de nosotros, ¿no? Y entonces decimos y oramos y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para usted poder decir ese texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
tendríamos que mirar el contexto. Y mire este contexto. En el mismo libro, el capítulo 3, el versículo 13, ¿cierto? Versículos 13 y 14 dice: hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¡Wow! Mire, para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo que olvidarme de todo lo que quedó atrás, ¿cierto? Olvidando y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Jesús. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a ese llamamiento que Dios nos hizo, a esa circunstancia que vamos hacia adelante. Y cuando yo me olvido de todo ese pasado, de todas esas cosas, y voy en camino de Cristo, puedo gritar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Sí. Y entonces he aprendido a contentarme, ¿cierto? En los momentos difíciles y en los momentos de bendición. Entonces yo puedo sentarme y comerme una empanada o arroz con huevo, y también me puedo sentar y comer un caviar o un pescado sabroso, pero ninguna de esas dos cosas me afecta porque yo sé en quién he creído, a quién amo, ¿sí? Pero hay gente que hoy, cuando están los problemas difíciles y no tienen, de pronto están las circunstancias y les toca comer papa y arroz y papa, y entonces se están renegando y peleando ¿cierto? O de pronto Dios los bendice y también se olvida. Nosotros nos olvidamos, porque quiero terminar con este texto. 2 Corintios 5:7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted ha sido hecho nuevo. Nosotros somos nuevos en Cristo. Y Dios está con nosotros como poderoso gigante, esperando que usted tome en medio de su familia los correctivos necesarios, que avance para crecer, que no te detengas en Harán. Harán es el estado medio, y te vas a quedar ahí, vas a perder, y puedes morir espiritualmente, fallecer, y no dejar que la promesa de Dios se cumpla en ustedes. Nosotros tenemos que vivir un momento, y estamos en un mundo de aflicción, y el Señor nos las cantó, digo yo, porque nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, el Señor nos la cantó, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y esta noche entonces, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí escuchando a este pastor, que con todo el corazón les quiere decir que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere algo grande para su vida, que Dios tiene un propósito enorme y Él lo quiere cumplir, pero ya no depende de Dios, depende de ti. Dios les bendiga. Una feliz noche para